Gloria al Señor, paz de Cristo para todos. Amén. Los bendiga. Estamos una vez más en un domingo glorioso de victoria, que Dios permite que nos reunamos, que nos congregamos para la honra y la gloria de su santo y poderoso nombre. Hoy en esta tarde vamos a estar hablando de algo que es de edificación para todos nosotros, como siempre lo digo al principio de las predicaciones o de las enseñanzas o de lo que usted le quiera poner, pero todo esto que leemos tiene que ver siempre con el crecimiento del individuo, del hombre, de la mujer y de todo aquel que busca el misterio de Dios escondido. Amén. Amén. Esto es el alimentarnos, el crecer espiritualmente y vivir cada día más con más seguridad por aquel que nos llamó, por aquel que nos está invitando hacia el cielo y en una vida mejor durante el tiempo que estemos en esta tierra. Pero para poder conocer, para poder entender todo lo que está dentro de los deseos de Dios para sus hijos, nosotros vamos a empezar a hablar hoy en esta tarde acerca de este tema. Oiga bien el nombre, el título de esta tarde es Ser más como Jesús. Y alguien va a decir, bueno, ¿cómo vamos a ser como Él? ¿Cómo nos vamos a comparar con un Dios perfecto? Pero estamos llamados, oigan bien esta parte, estamos llamados a santidad. Entonces, si estamos llamados a santidad, aquel que nos llamó es aquel que va a obrar en nosotros. Así como estuvo en Jesús, el Espíritu Santo va a estar en los creyentes también. Por eso tenemos que entender cómo nosotros es que vamos a ser cada día más como Jesús. ¿Sí? No tenemos nuestra vista en absolutamente nada terrenal, sino que la tenemos y la debemos de tener en aquel que nos llamó, en aquel que nos invitó, en aquel que nos salvó, en aquel que nos limpió. Puestos los ojos en Jesús. Por eso hay que entender que es necesario buscar, recibir y quedarse con Jesús, porque a ese mandó el Padre. Abran sus Biblias y vamos a comenzar leyendo el libro de los Efesios. Amén. Y vamos a ver Efesios 4:17. Oigan bien cómo vamos a ver esto. Primeramente, está el ejemplo de que cómo hay personas, para que vea que no es que Dios haga distinción, pero cuando ya usted está en la familia de Dios, hay una gran diferencia entre usted y los que todavía no vienen a los caminos del Señor. Pero esa diferencia no la hace usted por su voluntad, ni yo, sino la diferencia está en aquel que mora en nosotros y el que mora en los que están afuera todavía. Esa es la gran diferencia. ¿Sí estamos entendiendo ahí? Amén. No es que hagamos nosotros acepción, ni Dios tampoco, sino que usted tiene que entender que cuando usted es llamado al Evangelio, cuando usted es llamado a la familia de Dios, hay un camino que hay que seguir, hay un camino, pues eso sí, de santidad, en la cual Dios es el que está obrando, hablando, enseñando, mostrando y bendiciendo. Por eso, este ejemplo que vamos a ver aquí, oigan bien, en Efesios 4:17, vamos a empezar a ver el ejemplo que pone Pablo a la iglesia. Y dice, esto pues digo, y requiero en el Señor. Y lo primero que dice que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Sí? Y alguien diría, bueno, ¿qué es lo que va a decir el apóstol? El no andar como los otros gentiles. Sí, ahí está la gran diferencia. Que unos sin Cristo son gentiles y otros con Cristo igual son gentiles. Pero ¿cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Sí, ellos se ven igual que nosotros, ellos tienen sus trabajos, ellos tienen vidas normales, entre comillas, ¿sí? Porque mucha gente dice, oh, es que el sol sale para todos, ¿verdad? Pero las diferencias aquí las va haciendo el Señor
y no yo. Dice Pablo, y dice, no andéis como los otros gentiles. Ah, bueno, ¿cómo serán que andan los otros gentiles? Gentiles, ¿sí va? Gentiles. Dice que andan en la vanidad de su mente. Un pensamiento totalmente diferente al que anda en Cristo Jesús. Por eso lo ponen como una vanidad en su mente. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oigan bien esa parte. Un entendimiento entenebrecido es andar en tinieblas, es el no saber absolutamente nada. Estar teniendo pensamientos sin ningún fin, sin ninguna cosa positiva, sin ninguna cosa gozosa, redentora, poderosa, increíble. Es como estar en tinieblas toda la vida. Es como vivir en el mundo sin rumbo y sin esperanza. Eso es estar con un pensamiento entenebrecido, o un entendimiento, más bien como dice aquí. Teniendo el entendimiento entenebrecido. O sea que para ellos no hay cómo ver las cosas de una manera sabia, poderosa, inteligente, con paz, con paciencia, con dedicación. O sea, están, como dice la Biblia, sin esperanza en el mundo, ¿sí? Por eso dice él y le recomienda a la iglesia del Señor que no anden como esos que andan allá. Para que vean que sí es cierto que aunque estén aquí, aunque se hagan presentes en las iglesias, sus mentes se van, se extravían y andan como los que no tienen el Espíritu allá afuera. Eso les dice a los que están sentados, en el caso de los que me van a oír o de los que están aquí. Por eso se hace ese ejemplo de no ser como los que están allá afuera. Quiere decir que en la iglesia hay gente que totalmente está presente, pero haga de cuenta que no está ahí. Y luego va a seguir hablando y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Imagínense que alguien sea muy puntual a los servicios, pero no conozca absolutamente nada de Dios y no le importe nada tampoco. Porque dice aquí que son ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y alguien va a decir, bueno, pero si ya están ahí, algún día el Señor los va a tocar, como dicen muchos. Algún día Dios los va a quebrantar, como dicen otros. O algún día, y ellos piensan que algún día va a pasar algo ahí sobrenatural. Pero la realidad de las cosas, oigan bien, es que si ellos no entregan el corazón, no va a haber ese día. Ese día nadie lo va a ver. Ese día nadie lo va a presenciar. Hasta que la persona sola en su intimidad se arrepienta de corazón y se postre delante del Señor. Ese día es el día que Él va a cambiar o ella va a cambiar. Porque hay gente que esfuerza a las personas, no nomás una vez a ir a la iglesia, sino a ir siempre. Y nunca, pero nunca, estas personas vuelven a nacer. ¿Por qué? Porque aquí dice la Escritura que la mayoría, o ellos, dice que por la dureza de su corazón. Por eso dice la Biblia que el que se acerque a Él, ¿qué? Creyendo que existe Él. Porque es que si usted hace presencia en los templos, en las reuniones, en todo tipo de cosa que sea entre comillas de la iglesia, pero usted no entrega el corazón, perdiendo su tiempo está. ¿Sí estamos entendiendo? Por eso el apóstol es bien duro en sus cartas y les dice nada más que la verdad. Porque es que es necesario que ahorita en vida la gente tenga el tiempo de volver, recapacitar y oír con estas palabras que andan mal. Porque hay gente que anda bien y la gente dice, pues, aleluya, gloria al Señor, porque Dios está al pie y nos está exhortando, nos está hablando y está preocupado por nuestra salvación. No es porque esté dando vueltas con las mismas cosas. Pero oigan bien cómo dice ahí, al final dice que es ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces usted ya sabe que hay gente que está ahí pero no ha cambiado, porque ese corazón no ha sido transformado por aquel que todo lo puede hacer. Pero para que el Señor entre, la gente lo tiene que abrir. Cuando Él llegue y toca, la gente tiene que abrir la puerta y entra el Señor y cena con Él. De otra manera no pasa nada.
Yo quiero mostrarles, pónganle una marca a su Biblia y vayan conmigo a Romanos 1:21. Este que vamos a leer se aplica siempre porque son las mismas razones por las cuales la gente hace los mismos errores y volvemos a las mismas cosas, a mostrarlo y enseñarlo con la Escritura. Dice en Romanos 1:21, en cuanto a los que tienen esos corazones duros, dice, pues habiendo conocido a Dios, y cuando dice habiendo conocido a Dios, no necesariamente es que ya fueron bautizados en el Espíritu y se volvieron como los apóstatas, sino que muchas veces, o más bien lo diría yo, todo el tiempo, vemos la mano de Dios en todo el mundo, ¿sí? Usted ve los pájaros, usted ve las plantas, usted ve los árboles, usted ve el control que existe en el mar. Usted ve todo eso, es la obra de Dios, conociendo a Dios. No hay alguien aquí en la tierra que no sea capaz de ver lo que hizo Dios. Amén. Sea religioso, sea hipócrita, sea lo que sea, todos han visto y son ellos la prueba de que existe Dios. Que tengan otro punto de vista y otro pensamiento, eso es diferente. Pero como lo ve el Señor, lo ve y lo generaliza y dice, bueno, pues habiendo conocido a Dios, ¿qué pasó enseguida? No le glorificaron como a Dios. No solamente eso, dice enseguida, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entendamos que cuando la gente se aferra tanto a no creer, a endurecer, hay gente que así se va al infierno definitivamente. Hay gente que es quebrantada hasta lo más fuerte y ahí es donde andan ya entonces cambiando si es que Dios tiene misericordia. Pero les voy a decir algo, que hay gente que nunca va a cambiar. ¿Por qué digo esto? No porque yo no quiera, sino porque la Biblia dice que Él hizo al impío para el día malo. Quiere decir que hay gente, como Él lo dice, que la hace para que siga habiendo más maldad. ¿Con qué fin? A mí no me digan. Porque yo no tengo, ni veo lo que Dios ve, ni mucho menos. Amén. Pero les digo lo que está escrito, lo que yo he visto, lo que Dios me ha mostrado. Por eso, aquí dice que dice, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido, volvió a estar en tinieblas, volvió a estar sin esperanza, volvió a estar sin ningún fin de nada, perdiendo el tiempo. Hay gente ya muy adulta y jóvenes muy jóvenes y muy tercos los dos. No por viejo no sirve o por joven no entiende, sino que es el corazón siempre. Hay jóvenes muy astutos, muy adelantados, muy vivos y ellos luego ven y se acercan a Dios, cosa que los viejos no han hecho. Entonces todo depende de ese corazón. Por eso es que decimos lo que decimos, pero hay gente que, oigan lo que les voy a decir, así como le dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Oigan, se los voy a leer, o quiere búsquelo, Jeremías 2:5. Dice, así dijo Jehová. Está hablando Jeremías, el mensaje que le dijo Jehová. Y se pregunta y dice Jeremías, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Sí? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Imagínese usted que ese Dios creador hermoso, que tiene en control los cielos, las estrellas y todo lo que habita aquí, te diga a ti o me diga a mí, o les diga a aquellos que nunca quisieron de Él, les diga, ¿qué maldad hallaste tú en mí? Que tú te alejaste fuera de mi voluntad y te hiciste terco y necio y te perdiste y aparte te fuiste al infierno. ¿Tú podrías o alguien podría tener algo en contra de Dios? Nada, nada. Porque todo lo decide el hombre y la mujer qué hacer y qué no hacer. Por eso se llama libre albedrío. Y ese libre albedrío existe también en los creyentes y en los no creyentes. El creyente ya recibió al Espíritu, ya fue bautizado, pero el libre albedrío lo trae en él. ¿Por qué digo esto? Porque por eso es que se vuelven atrás del santo mandamiento y se vuelven unos apóstatas. Después de haber sido lavados, de haber sido gozados, sellados en el Espíritu, ellos se vuelven como el cerdo al lodo y el perro al vómito.
Por eso entendamos lo que se pregunta al mismo Dios y les dice a las personas: ¿qué maldad hallaron en mí? Es lo que le dijo al pueblo de Israel. Primero les dice a los hijos lo que los padres: ¿qué le hallaron a Dios de malo? Que hicieron que se fueran y se alejaron del propio Dios, como dice ahí. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Sí estamos entendiendo la capacidad de alejarse uno de Dios? Por eso el tema es ser como Jesús más. Porque a nadie le conviene regresarse hacia atrás. Porque puede que ese corazón sea entenebrecido y ahí quede con una raíz o más raíces de amargura. Y ya de ahí, ¿quién lo saca si Dios fue el que le dio eso? Amén. Amén. De regreso al libro de los Efesios, Efesios 4:17, estamos hablando del ejemplo, o más bien Efesios 4:18, del ejemplo que primero Pablo introduce a la iglesia y los hace que vean la diferencia de los otros gentiles, que estaban ellos en la ignorancia que en ellos había por la dureza de su propio corazón. Eso le dice a una iglesia que supuestamente está convertida, que ha vuelto a nacer, que diezma, que levanta las manos, que está en vigilias, que se juntan a comer, que conviven con los hermanos, que invitan a otros a la iglesia, pero de entre ellos es necesario que escuchen estas verdades. Amén. Porque muchas veces no es como pensamos que es, hasta que Dios nos empieza a hablar y Dios nos empieza a decir y nos empieza a exhortar con sus verdades. Seguimos en Efesios 4:19. Dice que después, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso imagínense que no es algo muy grato para alguien que ya estuvo viendo, gozándose, viendo testimonios de personas donde Dios ha estado con ellos y los sigue bendiciendo, y las otras personas hacen lo opuesto, pero ellos empiezan a hacer toda clase de impureza. Wow. Vamos siguiendo en el 20. Por eso aquí está ya hablando más directamente a todos y les dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Porque hoy en día no vivimos a lo que está escrito, sino que vivimos a lo que estamos viendo o a lo que más se mueve afuera, a lo que estamos acostumbrados a vivir, como si no fuera la Biblia, sino lo que vemos con nuestros ojos en las mismas iglesias evangélicas. Eso es lo que muchas veces la línea que se sigue lo que se hace, lo que se sienta, lo que se dice, lo que se alaba, y ahí va un proceso, pero la Biblia alguien la va dejando y la va dejando, y la gente se va perdiendo y se va enfriando, porque no hay verdad. Ahora, Pablo les dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. O sea, en otras palabras, nada que ver. Dice en el 21, aleluya, dice: si en verdad le habéis oído. Sí, porque esa es la cosa. La gente dice: no, hermano, yo soy cristiano. Pero este cristiano que te topaste, que te encontraste, esta hermana o esta hermana, no conoce absolutamente nada de la Escritura. Entonces uno se pone a pensar y dice: bueno, si él se dice ser mi hermano, ¿de qué manera será mi hermano? Porque mi padre es Dios, yo soy su hijo. ¿Cómo puede tener Dios hijos que no lo conocen a él? ¿Sí me explico? Amén. Por eso dice Pablo: si en verdad le habéis oído. ¿Cómo vamos a tener un padre sin conocerlo, ni saber quién es, ni de qué se trata, ni cómo está la cosa, sino vivimos como en una cápsula donde pensamos a nuestra manera, vemos a nuestra manera, imaginamos a nuestra manera y estamos muy fuera de la verdad? Porque entonces Pablo, ¿por qué pregunta si en verdad le habéis oído? Porque hay gente que llega a todo menos a acercarse a oír la palabra de Dios. Bien. Y luego dice en el 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Ahora, ¿quién está enseñando ahí?
¿Quién es? Es el Señor. Amén. Es el Espíritu de Cristo. No, pero el pastor es el que habla siempre ahí donde yo voy. Cualquiera diría, bueno, si este hombre es de Dios, va a hablar de Jesús, va a hablar de Dios, va a hablar enseñanza, va a exhortar, va a hacer que todos entiendan y vengan al conocimiento, a la sabiduría de Dios, para que la iglesia esté contenta y esté completa. Por eso aquí dice, vemos como en un cuadro al Señor, pero en realidad somos los hombres que Dios usa, los que tenemos eso que Dios nos da para hablarle a los demás. Nosotros somos los que Él envió. Por eso dice Pablo con tanta seguridad, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Y luego dice todavía más claro, conforme a la verdad que está en Jesús. ¡Wow! Para que vean ustedes que sí tiene que ver con que usted sea cristiano o usted sea cristiana y alguien le diga, bueno, ¿de qué se trata el cristianismo? ¿O quién es Jesús? ¿O quién es el Padre? ¿O quién es el Hijo? ¿O dónde está el cielo? ¿Dónde está el infierno? ¿Qué sabes tú? ¿En dónde estás tú en todo esto? Y yo también. Por eso dice muy claramente, al rato lo vamos a ver, cómo somos llamados a ser más parecidos al Señor. Pero aquí dice, conforme a la verdad que esté en Jesús. Ahora, alguien que no se acerca creyendo, no sabe ni de qué estoy hablando yo ahorita, no entienden ni se imaginan, pero todo está por toda la Biblia. Miren, vamos a ver qué dice, ahorita regresamos ahí. Ok, vamos hasta Juan 14:6. Juan 14:6, mucha gente ya se lo sabe. Hay gente que tiene buena memoria. Pero lo que deberíamos de tener es un corazón más bien entregado a Dios que una buena memoria. Porque la buena memoria, no, es mejor el corazón. Amén. Oigan lo que dice Juan 14:6. Aleluya. Amén. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad. Si Dios nunca va a contradecir a su propia iglesia con otras cosas, ni mandando a hacer cosas que al final no van a tener ningún propósito, sino que todo está puesto en su Hijo. Por eso dice Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y lo dice, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces todos a correr a Jesús. Todos a buscar y a hacer y a entender y a temer a Jesús. Amén. Porque Él es el único que nos va a llevar al Padre. El Padre nos habló hacia Él y luego Él nos lleva hacia el Padre. Porque nadie viene a Él si el Padre no le dijo también. ¿Se fijan cómo está todo? Amén. Entonces, pero entendamos que hay gente, y el mismo Jesús lo menciona en 8:45. Oigan bien cómo es la gente de terca. Y lo digo eso porque esa es una terquedad y es una vanidad. Lean conmigo 8:45 de San Juan. Dice, a mí porque digo la verdad, no me creéis. Entonces hoy en día en la iglesia local del Señor hay gente que habla de Jesús y no le creen. No, estás tú muy metido en eso, hombre. Estás tú hablando mucho, oye. La gente se está durmiendo, todo eso. Habla de otra cosa. La gente quiere ver movimiento del Espíritu, te dicen, ¿verdad? La gente quiere ver que la gente sea sanada. Esa es otra cosa. Eso no tiene nada que ver. El Espíritu yo no lo puedo manipular. Yo puedo hablar en el Espíritu, yo puedo orar en el Espíritu, Amén. pero yo no mando al Espíritu, porque el Espíritu es Dios. Amén. Imagínense. Entonces las manifestaciones las va a hacer Dios a su voluntad con quien Él quiera, las veces que Él quiera y como Él quiera. Amén. Aquí el que empieza a hacer cosas raras va a ser traído a cuentas. Por eso Jesús decía, a mí porque digo la verdad no me creéis. Y es una verdad. La gente le dice, en la Biblia está escrito, Jesús lo dijo, y Él no cree la gente, por eso lo dice. Imagínense cómo estamos ahorita, después de más de 2000 años, que hay gente que no cree. ¿Cómo esperan, de alguna manera, tener una relación con un Dios que no creen? ¿Sí? Amén.
Amén. Dice en el Salmo 15:1, oigan aquí, porque es que la gente todos buscan que el cielo, ¿no? Ellos buscan de alguna manera la vida eterna, la paz, el ver a los muertos. Allá vamos a ver a mi tío, vamos a ver a mi esposa, vamos a ver a mi esposo. ¿Dónde? En el cielo, dicen todos. Allá vamos a ver al niño que perdimos en el cielo. Todos piensan que todo está hecho ya. Pero qué lejos están de la verdad. Oigan bien, Salmo 15:1. Jesucristo dijo que él iba a ir allá a construir y hacer ¿qué? Moradas en el cielo, donde nosotros íbamos a habitar. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. Porque una cosa, decía alguien por ahí, un teólogo, que el habitar es en un hotel, pero el morar es en tu casa. Y dice la Biblia en el Salmo 15:1, dice Jehová, dice David, pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Y luego dice, ¿quién morará en tu monte santo? Oigan bien la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. Y dice enseguida, y habla verdad en su corazón. Entonces, ¿cómo un corazón entenebrecido va a estar en victoria? ¿Va a tener paz que el mundo no conoce? O sea, no se puede. Por eso es que nosotros tenemos que dejar que Dios nos vaya transformando por medio de la Escritura siempre. Por eso está muy claro, todos los que quieran morar con Dios, el deseo está bien, pero tienes tú que saber que Dios tiene que venir a morar en tu vida, en tu corazón, ser transformado, cambiado, ¿sí? A la manera del Señor, porque por donde quiera dice el Señor de qué se trata esto. El Señor Jesucristo dijo que Él sí iba hacia el cielo a hacer moradas, donde nosotros íbamos a estar. Pero aquí el rey David se adelanta y le pregunta, Señor, ¿quién estará por allá? Yo parafraseando eso ahí, dice el Señor, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y nadie puede decir esas cosas si Dios no está con él. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Porque si se tratara de eso, entonces ¿quién ocupa a Jesús? Nadie. Entonces todo va y todo cae en el Señor Jesús. Por eso Él es el Salvador del mundo, en el cual no hay pecado. Amén. Miren qué tremendo es esto. Vamos de regreso a Efesios. Ahí en el libro de los Efesios, en 4, aleluya, 4:22. Sigue preguntando el apóstol, o sigue diciéndoles a ellos, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Oigan, porque siempre se tiene que traer el pasado. Muchas veces dicen a alguien, no, ya el pasado, ya deja eso. Bueno, sí, pero para la gente que anda mal es necesario recordarle el pasado. Amén. Para que sepan y digan, ah, caray, parece que yo sí ando todavía en el pasado. Alguien me lo dijo, yo ni cuenta me había dado. Bueno, por eso Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojados del viejo hombre, ¿sí? ¿Y cómo era ese hombre? Bueno, aquí dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiere decir que los evangélicos, muchos de nosotros, si nos alejamos o si perdemos el temor a Dios, empezamos nosotros como el viejo hombre que estaba viciado de deseos engañosos. Y existe la capacidad de que algún día alguien venga y nos meta doctrinas de demonios y digamos nosotros que está bien, ¿sí? Por eso es que hay que permanecer en lo primero, en lo que conociste, en lo que sintiste, en las mismas cosas del principio, en tu primer amor. Amén. Por eso, repito el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es algo de tener cuidado, pues. No es nomás decir, pues si el Señor sabe. El Señor sabe que soy débil. El Señor sabe que a mí me gusta, pero a veces y no puedo y lo hago. No, pero es que entendamos que hemos recibido una orden, la hemos creído, lo hemos hecho. No volvamos con las intenciones nuestras para atrás. ¿Sí? Dice entonces en el 23, aquí viene y dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oigan bien.
¿Qué tiene que ver eso con permanecer en la iglesia, en estar asentado, en hacer todas las cosas pero no creer nada? No tiene ningún efecto. Las cosas las tienes que hacer tú por tu bien y yo también. Amén. No, que en la iglesia, miren, es que cuando uno se reúne casi ya por costumbre, pero en realidad la relación la tenemos íntima con Dios, Amén. en nuestra casa, en nuestra vida diaria, porque en la iglesia todos andamos muy derechitos ahí, y ya fuera esto decimos, pues ya no estoy ni en la iglesia, ¿verdad? Ay, a ver qué hago aquí ahorita. Entonces empieza la mente a trabajar en uno. Por eso todos estamos, miren, dice él, renovados en el espíritu de vuestra mente. Dice en el 24, aleluya, dice, vestidos o vestidos del nuevo hombre. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿O de qué se trata? Porque alguien va a decir, bueno, que no sé, que no pagó él ya todo por allá en la cruz. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Porque hay gente así. Hay gente que dice, no, hermano, a mí me enseñaron que por ahí en la cruz del Calvario, hecho está, dijo el Señor. ¿Ah? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mucha gente dice, no, usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que vivir por fe, le dicen, o permanecer en el amor, pero no le explican el detalle. ¿Sí? No entran en detalle ni le dicen nada, pero aquí, escuchen bien, por eso estamos leyendo la gran importancia de las cartas a las iglesias. Porque haga de cuenta que esta carta es para los efesios, pero esa carta se aplica a la iglesia local, cualquier día del día, cualquier tiempo del día y en cualquier mes y en cualquier año. Porque aquí dice, vestidos del nuevo hombre. Bueno, si ya aceptaste al Señor, si ya te bautizaste, si ya estás reuniéndote, si estás dando tus diezmos, tus ofrendas y de repente eres hasta un diácono, te dice la Biblia a ti que te vistas del nuevo hombre. ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver. Vengan a Romanos 6:3. Gloria sea el Señor Jesucristo. En Romanos 6:3, es que esto es volver a lo mismo, volver y pensar y recordar de qué se trata todo. No es nomás ir escalando paso sobre paso, como si estuvieras tú por ahí en una compañía secular y te están moviendo de posición. Mira lo que dice aquí. Es con relación siempre al Señor Jesucristo, a nadie más. Cuando tú hables y escuches palabra, todo el enfoque es en Jesús. Dice Romanos 6:3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, hemos sido bautizados en su muerte? Dice en el 4, porque somos sepultados, oigan todo el proceso, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Y luego dice, aquí explica, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, oigan bien, ¿dónde queda la iglesia? Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque es que todo está unido y entrelazado, una cosa tiene que ver con la otra. No nomás puedes tú aceptar y caminar como que no aceptaste a nadie. Dios cada rato te está recordando el propósito de haber sido bautizado y haber sido levantado y haber hecho todo igual que Él. Entonces sigue el proceso adelante y dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Sí, o sea, Dios te está como exigiendo la verdad y el proceso de ser un cristiano, y a mí también. Y no nomás eso dice en el 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso es que somos ya de esa familia. Dice en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahí está la importancia de esa muerte y de esa cruz. No es nomás decir, pues Él allá murió, yo acá acepté. No, tú estás unido en ese acto también con Él y yo también. ¿Sí te fijas? Por eso es que cuando vengas a la presencia, Dios te va a demandar todo eso, porque escrito está. No va a haber cosas escritas en las que Dios se va a brincar. Y va a decir, yo te vi desde que estabas en la tierra, pásale, eras bien mentiroso, métete. No, Él no va a hacer eso. Él va a decir, oye, escrito está. Escrito está, porque la escritura va a ser para que nosotros veamos todo.
No para que digamos, ay Señor, estaba escrito, pero ¿me dejas pasar al cielito ahí? ¿O me brinco por arriba por la barda? ¿O me dejas allá por la puerta de atrás? No, Él es la puerta. Amén. Amén. Nadie va a poder entrar porque Él va a estar ahí, Él va a ser la autoridad completa de quién entra y quién se regresa. Por eso entendamos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si estamos hablando del dejar el pecado y todas las cosas, porque la gente dice, tú sigue, ay, Dios va a trabajar en ti, algún día Dios te va... No, es que ya es el tiempo. Por eso estamos leyendo esto. Por eso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, escuchen bien, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso podemos ya entender qué es vestirnos del nuevo hombre, si es que hemos creído en esa muerte de la cruz del Calvario. Porque entonces si no estamos pisoteando todo y teniendo la sangre de Cristo como inmunda, porque no nos importa, no nos importa, por eso tenemos otra manera de ser y de pensar que no es cristocéntrica, sino que es a mi manera, a lo que yo veo, a lo que yo pienso, a lo que me dijeron, a lo que yo leí en un libro que me hallé, a lo que me dijo alguien en la calle, pero menos a lo que Dios dice. Ese es el gran error. Por eso Pablo dice, cámbiense, vístanse del nuevo hombre. Y ahí estamos viendo de qué se trata. Es una transformación. ¿Sí? Es una transformación. Vamos de regreso a Efesios. Aleluya, gloria al Señor. Dice ahí enseguida, dice, vestidos del nuevo hombre. Y no solamente eso, pero trae a memoria quién empieza a trabajar en ti, porque dice, creado según Dios. Sí, porque Dios creó todo, pero hay una exclusividad en sus hijos, que Él nos está creando en la justicia, en la santidad de la verdad. ¿Sí te fijas cómo Dios tiene detalles contigo? Amén. Que tú, porque eres de Dios, empiezas a hablar estos detalles. Es una persona justa, no robas, no andas de mentiroso, no andas burlándote, riéndote, eres justo con los demás. Esa es la señal que tú eres de Dios. Y aparte, santidad de la verdad. Todo un paquete. O sea, tú tienes que sobresalir de entre los demás por el que esté en ti. Y tú decir, el que esté en mí me hace callarme la boca, el que esté en mí me hace pararme y no meterme, el que esté en mí me hace que me siga por aquí, el que esté en mí y el que esté en mí. Amén. Porque tú perdido estás y yo también cuando estábamos sin Él. Por eso ya nos encontró y vamos en camino de santidad. Por eso, escuchen bien lo que vamos a ver aquí. En el libro de Efesios 2:10, nomás dele para atrás, vamos a ver algo bien interesante ahí. Con relación pues a lo que Dios hace en los individuos, en los cristianos. Porque la gente, lo repito, la gente piensa que es nomás aceptar y congregarse y lo demás no importa. ¿Sí? Hay que hacer presencia en las iglesias y a ver qué pasa. Tú ya fuiste y ya cumpliste. No, es más que eso. Hoy lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. Y alguien va a decir, bueno, Dios todo lo hizo, claro, pero aquí hay detalle muy interesante. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, alguien va a decir, ¿y cómo es eso? Bueno, por eso te estoy explicando. ¿Cómo tú te mueves en santidad, en buenas obras? Porque es el Cristo de la gloria, el Espíritu de Jesús que mora en ti, el Espíritu Santo, ¿qué hace esto? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que el que anda sin Cristo en el corazón y sin el Espíritu Santo, número uno, no es de él. Segundo, ningunas obras va a hacer y tampoco le van a contar. Por eso dice, para que anduviésemos en ellas. Todo lo prepara Dios. Todo lo ve, todo lo tiene en orden, todo lo manda a hacer. Por eso es que hay que ser obedientes para con Dios. Porque ya Dios tiene un propósito, un trabajo planeado, perfecto, que si tú le obedeces, va a tener resultado. Pero si tú endureces el corazón, entonces vas a empezar a batallar. Por eso hay que estar con un corazón dispuesto a obedecerle a Dios. Ese es el vivir por fe. Ese es el estar pensando, creyendo y diciendo que sea la voluntad de Él y no la mía.
Porque nosotros no sabemos nada. Nosotros tenemos deseos nomás cuando vemos algo, sentimientos, ¿sí? Tenemos enredos, tenemos desilusiones, tenemos engaños de nosotros mismos, de nuestra propia mente, de nuestro propio corazón, pero llega Dios y alinea todo. Amén. Por eso tienes que entender que ya no eres tú, sino es Dios el que vive en ti. De otra manera no, entonces no estás creyendo. Esto está muy claro. Por eso repito el 10, porque somos hechura suya. Vean los propósitos, esos son los verdaderos propósitos para los creyentes. No es nomás decir, hay un propósito, ¿verdad? Y la gente se llena la boca y dice, el propósito de Dios. Pero ¿cuál es? Aquí está, mira, no te dé miedo reconocer, saber a lo que Dios te llamó y de qué manera te vas a comportar. Dice, porque somos hechura suya, amén a eso, creados en Cristo Jesús, aleluya, amén, para buenas obras. Y luego no solamente eso, pero se mete el Padre hermosamente, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. No sé si usted se goza en eso. amén, gloria a Dios. Porque escuche, ya con esto, usted ya no vive en tinieblas, ya no vive en el error, ya no va tropezando, ya no va como que vive de noche y no ve. Este es un gozo completo. Miren, vaya conmigo, antes de regresar a Efesios, al libro de Tito, Tito 2:11. Y hay un ejemplo que lo podemos ver acerca de lo que viene siendo también la gracia, porque la gente habla mucho de la gracia, ¿no se ha fijado en eso? Sí. Dice, hoy es el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y la gracia aquí, la gracia allá, pero ni siquiera entienden todo lo hermoso que es esta gracia. Miren, vean conmigo Tito 2:11. Dice así, porque la gracia de Dios, ahí está, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oigan bien cómo dice esto de interesante. Escuchen bien, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oigan, dice el 12, enseñándonos, ahí viene una manera también ya de cuál es esta y en qué consiste la gracia también. Enseñándonos, oigan bien, enseñándonos es que nos va a hacer cambiar, nos va a mostrar otro camino, ¿verdad? Diferente en Él. Enseñándonos que renunciando, oigan, a la impiedad, como número 1, a los deseos mundanos, ahí está, dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Sí se fijan cómo la gracia, el Espíritu Santo te empieza a transformar? Por eso yo les digo hoy en día, ya tienen ustedes que ir viendo, entendiendo todo esto. Ya tienen que saber si en verdad la gracia, el amor, la fe, todo eso ya está en ustedes. O nomás son palabras que oyen y dicen, sabe que sea todo eso que dice este hombre. Aquí está todo para que lo reciba todo aquel que tiene el Espíritu y el otro se arrepienta. Dice en el 13, guardando la esperanza bienaventurada, oigan bien, que nosotros andamos ahorita guardando la esperanza bienaventurada. Y luego dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es que hay que mantenerse, hay que guardarse, hay que cuidarse, hay que temer y hay que andar con mucho cuidado y ver por nosotros mismos. Porque usted no puede amar, querer a otros cuando usted ni siquiera sabe dónde está parado. Amén. O dónde está con Dios y usted ya le anda haciendo de todo un ejemplo para los demás y al final se pierde usted. Por eso tiene que ver usted por usted mismo primero. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿cómo? Va, como decía Pablo, voy a ser yo un heraldo para todos, un gran ejemplo y al final perderme yo. No. Dice, aleluya, en el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Por eso ahí está el proceso, entiendan esto. ¿Cómo Dios se va, el Señor Jesucristo, a preparar, como dice ahí, a purificar para sí mismo un pueblo propio? ¿Cómo se va a hacer un pueblo propio para Él mismo, celoso de buenas obras, cuando nadie le importa, cuando nadie le interesa, cuando nadie se cuida, cuando nadie se arrepiente, cuando nadie cree, cuando todos ignoran lo que está escrito? ¿Ustedes creen que todo ese grupo de personas
es un grupo el cual va a entrar al cielo como si nada. Entendamos que tenemos nosotros que recibir esto y doblegarnos ante el Señor. Amén. Esa es la verdad. No podemos nosotros no decir, ay, las cartas de Pablo son bien raras, son bien duras. No, leamos otra cosa más agradable. Al cabo todo es la palabra del Señor. No es que tiene que ver con tú, contigo y conmigo. Amén. Porque somos la iglesia y Él es la cabeza. Somos el cuerpo del Señor. Por eso, escuchen bien, la necesidad tan grande de ser más como el Señor Jesús y olvidarnos de nosotros mismos. Estoy hablando humanamente, ¿no? Necesitamos nosotros ser más espirituales, más caminando con el Señor y andar en las obras que Él ya preparó de antemano para que andemos en ellas. Por eso le dice Pablo a Tito, le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Sí, porque es que el que reprende y exhorta con toda autoridad, no mucha gente le va a caer bien. Si el mismo Jesús dijo, yo porque digo verdad no me creen. ¿Cómo le fue a Jesús? ¿Cómo le fue a Pablo? ¿Cómo le va a todo aquel que dice la verdad? Amén. Aborrecido. Por eso esto no es para todos, entiendan. La fe no es para todos. Entonces, nadie te menosprecie, le dice. Wow. Vamos a regreso a Efesios. Seguimos avanzando ahí, en Efesios 4:25. Dice entonces el apóstol Pablo, dice, por lo cual, desechando la mentira. Oigan bien, que en la iglesia hay muchos hermanos que andan todavía en mentira. ¿Cómo podrá ser eso?